Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su clase de matemáticas con el profesor Mr. Víctor. Les mando un fuerte abrazo y como siempre vamos a por nuestro nuevo tema. En este caso vamos a ver la secuencia número 11 de su libro de matemáticas, radicación y logaritmación de números enteros. Pasamos por aquí esto por alto, que es lo que tienen ustedes en el libro físico. Ahorita que volvamos de esta sección, otra forma de explicar, vamos a ver la sección aquí para comprender, y en la siguiente página también encontraremos otras cosas interesantes que ver. Entonces comenzamos con otra forma para explicar. Tenemos entonces que la radicación y la logaritmación de los números enteros es nuestro tema a tratar hoy, y lo que vamos a ver, cómo hallar raíces y logaritmos a partir de la potenciación de números enteros. Veamos entonces la definición. Tenemos que por definición la radicación y logaritmación se consideran procesos inversos a la potenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la radicación nosotros debemos hallar la base de la potencia y nos dan a conocer cuál es el exponente de esa potencia y cuál es el resultado de esa potencia, que se llama pues precisamente potencia. Y en la logaritmación, por otro lado, lo que nosotros no conocemos es el exponente, pero nos dan a conocer previamente la base de la potencia y el valor de esa potencia al realizarla, al desarrollarla. Veamos un ejemplo de la logaritmación. Tenemos entonces acá que el logaritmo en base a de b es igual a n. Entonces tenemos acá que precisamente la a es la base de la potencia. Esta n, que es el resultado de la logaritmación, es precisamente el llamado logaritmo y corresponde al exponente de la potencia. Y por último tenemos b, que es el argumento y que corresponde a la potencia, como tal al resultado de la potenciación. Vemos entonces por acá en este ejemplo, logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo la base, que es 3, la elevo a la 4, que es el exponente, que es el resultado de la logaritmación también, o sea, el logaritmo, eso me da igual a 81, precisamente, que es el argumento del logaritmo. Entonces vemos acá que en la potenciación yo sé que 3 a la 4 es 81, mientras que en el lado logaritmo yo conozco el resultado de la potenciación, que es 81, conozco la base, que es 3, y al desarrollar el logaritmo voy a encontrar el exponente, que es 4. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez para la radicación. Entonces tenemos aquí entonces ahora un ejemplo para la radicación. Entonces aquí tenemos raíz enésima de b, donde esta n se llama índice del radical y corresponde al exponente de la potencia. Aquí tenemos por dentro del símbolo de radical la b, que se le llama cantidad subradical o radicando y corresponde a la potencia, es decir, al resultado de la potenciación. Y por último tenemos la letra a, que vendría a llamarse la raíz o el resultado de la radicación y corresponde exactamente a la base de la potencia. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí raíz cúbica de 216. Tenemos que es igual a 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 por 6 es igual a 216. Como podemos ver acá, el resultado de la radicación, que se llama raíz, es exactamente la base de la potencia. Es lo que no conocemos en la radicación, la base. Por otro lado, el índice de esta raíz cúbica corresponde exactamente al exponente de la potencia, y el radicando o cantidad subradical corresponde exactamente al resultado de la potenciación. 6 a 3 igual a 216. Comencemos ahora con esta actividad. Entonces, en esta actividad debemos arrastrar el número, que es los números que están aquí, muy similar a la que hicimos en la sección anterior, aquí a esta operación que nos colocan dependiendo de lo que no conocemos. Entonces tenemos primeramente la raíz cúbica de menos 64. Aquí es clave hacernos la siguiente pregunta. Cuando nosotros estamos hablando de radicación, nos debemos formular la siguiente pregunta. ¿Qué número, al elevarlo a la 3, me da menos 64? Precisamente es el cuadrito vacío que tenemos aquí. Ustedes pueden comprobar que si tomamos el 6, si tendríamos que tomar un número negativo, porque la respuesta a esa potencia me tiene que dar negativa, menos 64. Si tomamos un número positivo, al elevarlo a 3 va a seguir siendo positivo. Como vimos en la sección pasada, cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado me va a dar negativo, y necesito que el resultado me dé negativo porque el resultado debe ser menos 64 cuando lo eleve a la 3. Por lo tanto, tomamos el menos 6
Parece que hay un error acá con la animación y al arrastrar el número no se sostiene, pero igual podemos seguir haciendo el ejercicio. Yo iré diciendo la respuesta de cada uno para que quede completo. Entonces tenemos que para este ejercicio, el de raíz cúbica de menos 64, la respuesta sería menos 6 debido a que menos 6 multiplicado por sí mismo 3 veces me daría menos 64. En este en este que continúa aquí al lado, tenemos un logaritmo en base 2 de algo que no conozco porque está aquí vacío y es igual a 6. Recordemos que este 6 representa el exponente de la potencia. Este, pues obviamente, tal y cual como se lee, logaritmo en base 2, pues vendría siendo la base de la potencia y el argumento del logaritmo, es decir, el cuadrito que tenemos aquí en blanco, vendría siendo la respuesta o el desarrollo de la potenciación. ¿De cuál potenciación en este caso? De 2 a la 6. Entonces la pregunta que haríamos normalmente cuando tenemos un logaritmo es ¿a cuánto debería elevar el 2 para que me dé el resultado que está aquí por dentro que no conocemos? La respuesta sería 6. Pero como en este caso lo que no conocemos es lo que está aquí vacío, pues la respuesta sería coger el 2, elevarlo a la 6 que ya me lo están dando, que es el exponente, y eso vendría siendo el cuadrito vacío que tenemos acá. Entonces la respuesta sería a la pregunta ¿cuánto es 2 a la 6? Pues sabemos que 2 a la 6 es 64, que lo tenemos acá. Bueno, en este caso sí me ha permitido arrastrarlo, no sé qué pasó en el anterior, muestra a ver si me deja. No, no me deja, debe ser un error en ese. Entonces pasemos aquí al siguiente. Entonces tenemos raíz enésima, digo enésima porque no conozco cuál es el valor de este cuadrito acá, de menos 729 tiene que ser igual a menos 9. Entonces recordemos que este menos 9 es la base de la potencia, porque con la radicación encontramos la base de la potencia. Y lo que está aquí por dentro del símbolo de la raíz, que es la cantidad subradical, vendría siendo el resultado de la potencia. Entonces, como lo que no conozco es el índice y ya me están dando la base, simplemente mi pregunta vendría siendo acá, ¿a cuánto tengo que elevar menos 9 para que me dé menos 729? Porque es lo que no conozco acá en el cuadrito. Entonces, la respuesta es muy fácil. Si yo cojo el menos 9 y lo elevo a la 3, me va a dar 729. Miremos ahora este logaritmo en base a algo que no sé, no me la están dando, de 625 igual a 4. Recordemos que este 4, que es el logaritmo, el resultado de la logaritmación, representa el exponente de la potencia y el 625 me está diciendo cuánto es el resultado de esa potencia. Y este cuadrito que no conozco acá es la base de esa potencia. Entonces lo que tengo que hallar aquí es el número al que debo elevar a la 4 para que me dé 625. Veamos cuál podría ser. Yo creo que vendría siendo aquí el 5. Exactamente, porque 5 por 5 me da 25 y luego tenemos otros dos más, 5 por 5, 25 y esos dos 25 los multiplico y me daría 625. Vemos ahora este. Raíz cuadrada, cuando no hay nada aquí en el índice de la raíz, asumimos que es un cuadrado, entonces raíz cuadrada 16 es igual a algo que no sé. Entonces la pregunta que nos hacemos en la radicación, cuando solo nos falta el resultado de la misma es, ¿a qué número debo elevar al cuadrado para que me dé 16? La respuesta es muy sencilla, 4, porque 4 por 4 es 16. Vemos aquí que podría ser este 4, no lo suelto todavía, o podría ser también este 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 me da 16, pero también menos 4 por menos 4 me da 16. En este caso yo no sabría exactamente cuál es la respuesta, pero entonces debe ser que el menos 4 o el 4 corresponde a algún otro ejercicio que está acá. Vamos a probar con el 4 positivo. Si es el 4 positivo, quiere decir que el menos 4 corresponde a otro ejercicio. Efectivamente. Vamos a mirar ahora el de acá, logaritmo en base 3 de 2187. La pregunta que nos hacemos cuando tenemos una logaritmación es la siguiente. ¿A qué número debo elevar el 3, que es la base, para que me dé 2187? Pero vamos a ver con este. Efectivamente, ustedes pueden comprobar que 3 a la 7 es igual a 2187. Pasemos a este. Tenemos la raíz quinta de un número que no conozco, me lo quitaron y me están dando el resultado de la radicación que es menos 2. Entonces, nuevamente, recordemos que el resultado de la radicación es exactamente la base de la potenciación. Nos lo están dando. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero conocer este cuadrito que está aquí vacío,
cogemos la base que es menos 2, la elevamos a la 5 y me tiene que dar la cantidad subradical. Eso vendría siendo 32, 2 a la 5 es 32, como el 5 es impar, perdón, entonces me daría exactamente menos 32. Vamos a ver si por aquí hay un menos 32. Así es. Pasemos ahora a este. Logaritmo en base 2 de algo que no conozco es igual a 5. Como esto es una logaritmación, la pregunta sería, ¿a qué número debo elevar el 2 para que me dé este cuadrito que no conozco? Pues recordemos que la respuesta del logaritmo es precisamente ese número al que debo elevarlo. Entonces, si yo cojo el 2, lo elevo a la 5, me tiene que dar el número que está aquí por dentro. Y vendría siendo exactamente 32, porque 2 a la 5 es igual a 32. Miremos acá. Raíz cúbica de menos 216 es igual a algo que no conozco. Es un ejemplo que ya habíamos visto de arriba. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál número debo elevar a la 3? ¿Cuál número debo elevar a la 3 para que me dé 216? Aquí el resultado vendría siendo el 6, que ya lo habíamos visto. Perdón, aquí no sería el 6, sino aquí sería el menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque como la base es negativa y está elevado a un número impar, pues la respuesta vendría siendo negativa, que fue lo que vimos en la secuencia anterior. Y para finalizar, tenemos el logaritmo en base 6 de algo que no conozco es igual a 3. Entonces aquí lo hallaríamos muy sencillo. Tenemos la base que es 6, tenemos el exponente que es 3, porque el resultado de la logaritmación es el exponente de la potenciación. Eso quiere decir que si cojo el 6 y lo elevo a la 3, me tiene que dar exactamente el resultado del cuadrito que no conozco acá. 6 por 6 es 36 y 36 por 6 me da 216, que lo tenemos aquí. Vemos entonces que ya completamos. El único que no encajó acá, pues un error de programación de la página fue el 6, que no encajó, pero el resto todos están perfectamente bien. Volvemos entonces a nuestro libro versión digital. Pasamos a explorar el resto de esta página. Quería mostrarles acá esta sección para comprender que dice la siguiente pregunta: ¿la raíz cuadrada de 400 puede ser menos 20? Y la respuesta es que sí, porque todo número positivo tiene dos raíces cuadradas, una positiva y la otra negativa. Es decir, que cuando nosotros tenemos raíces cuadradas, y de hecho no solamente aplica para las raíces cuadradas, también aplica para las raíces también de índice par, o sea, raíz décima, etcétera. Tenemos que podemos tener dos respuestas, una versión positiva y una versión negativa, que precisamente fue lo que vimos cuando estábamos haciendo el ejemplo de raíz cuadrada. Dices que yo les dije que yo podría tener dos posibles respuestas, el menos 4 o el 4, porque menos 4 por menos 4 me da 16, pero en cambio también el 4 por 4 me da 16. Vemos entonces aquí la explicación algebraica para eso. Vemos que aquí cuando elevamos en la base la elevamos al cuadrado, si es positivo me da b, y si es negativo, pues menos por menos me da más, entonces vuelve y me da b otra vez. Vemos entonces como conclusión que raíz cuadrada de 400 es más o menos 20. Esto que 20 al cuadrado es 400, pero también menos 20 al cuadrado es 400. Miremos acá esta pregunta. ¿Es posible hallar raíz cuadrada de menos 100 en el conjunto de los números enteros? La respuesta es no, porque no existe un número entero que elevado a la 2 de un número negativo. De hecho, para completarles aún más esta respuesta, las raíces cuadradas negativas no existen ni en los números enteros ni en ningún otro tipo de número que nosotros manejemos. En este caso, un número que lo llamamos número complejo, que ya pues se aleja demasiado del programa de matemáticas. Entonces lo único que les debe interesar por ahora es que las raíces cuadradas o cuartas o sextas u octavas, es decir, todas las raíces que tengan índice para acá, no se les puede hallar si lo que está en la cantidad subradical es un número negativo, no tendría respuesta. De entrada, no tendría respuesta en ningún tipo de número y a veces no tendría respuesta en los enteros, pero eso ya lo veríamos más adelante. Veamos aquí. Bueno, esto yo ya lo traté cuando estaba haciendo la actividad anterior, que es la pregunta que yo me debo hacer para cuando voy a resolver una radicación o la pregunta que me debo hacer cuando voy a resolver una logaritmación. Vale la pena que lo recuerden leyéndolo acá. Tenemos este otro.
¿La raíz enésima de un número entero es siempre un número entero? Pues la respuesta es que no. Veamos este ejemplo de acá, raíz cúbica de 10. Y volvamos a plantear la pregunta, ¿existe un número entero que al elevarlo al cubo sea igual a 10? En este caso no existe tal número entero, ya que 2 a la 3 sabemos que es 8. Y si probamos con el siguiente, que sería 3, 3 a la 3 me da 27. O sea, aquí no alcanzo a llegar a 10 porque es 8 y aquí se me pasa de 10 porque es 27. Lo cual quiere decir que la respuesta a esta raíz cúbica tiene que estar entre 2 y 3. Por eso acá dice que raíz cúbica de 10 es mayor que 2, pero al mismo tiempo menor que 3. Eso quiere decir que hay por aquí en medio del 2 y el 3 una respuesta que aún no puedo contestar con los números enteros. Lo tendría que contestar con números de otro tipo que veremos mucho más adelante. Entonces, la conclusión es que no siempre la raíz enésima de un número entero es un número entero. Y ya con esto, chicos, terminamos nuestra clase de hoy, la explicación. Les dejaré en el campus virtual los ejercicios que van a hacer durante la clase de la actividad de aprendizaje de la página 33. La dejo por acá proyectada. Aquí está la página 33. Aquí está también la página 34. Entonces, en el campus virtual encontrarán la actividad que van a hacer en la clase de hoy, que la deben desarrollar durante la clase de hoy y tendrán un plazo máximo de la siguiente, del mismo día que tengamos la clase en vivo. En este caso sería el lunes que volvemos a tener nuestra clase en vivo en la tarde. Entonces, para que no se estresen demasiado, les doy un plazo máximo del lunes hasta el mediodía. Voy a revisar todo lo que me llegue el lunes hasta el mediodía. Les va a quedar tiempo de sobra para desarrollarlo, pero para que no tengan tanta presión. Entonces terminamos por acá. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.